Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta cesta para un centro de mesa. En uno de los videos anteriores hemos hecho una cesta como esta, pero mucho más pequeña. Esta tiene 38 centímetros del diámetro y 28 centímetros de la altura. He preparado dos modelos de la misma cesta, pero esta tiene una base incorporada, tiene un trozo de poliespan por dentro, así que aquí podemos colocar fácilmente flores realizadas con ganchillo. La otra cesta, que tiene el mismo patrón, está realizada de la misma manera, pero en vez de colocar un trozo de poliespan, he colocado un recipiente dentro, así que esta parte tenemos vacía, un recipiente, y aquí dentro del recipiente podemos poner un tiesto con flores, o también podemos echar un poquito de arena húmeda dentro del recipiente y colocar flores naturales. Materiales que necesitamos para hacer la cesta son alrededor de 150 gramos del hilo del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y medio, un trozo de poliespan, más o menos de 4 centímetros de la altura, alambre moldeable. El alambre que he utilizado para el asa tiene 0,9 milímetros. Y el otro alambre que he colocado dentro de la última vuelta tiene 0,7 milímetros. Podemos utilizar, para las dos cosas, podemos utilizar el alambre de 0,9 milímetros. Un alambre un poquito más rígido que utilizamos normalmente. Para llenar la cesta voy a hacer gladiolos, que me habéis pedido en los comentarios. Pero si os apetezca que hagamos otras flores, ponedlo en los comentarios. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas cerramos con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador, y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos. Después de hacer el último aumento, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, así que saltamos este punto y cerramos la vuelta.
deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 también aumentamos 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto también tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar con un aumento, después saltamos el punto deslizado, que este punto no se teje, y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos, así que deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 4, empezamos con un punto de cadeneta. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos por separado y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Después del último motivo, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Deberíamos tener 32 puntos al terminar esta vuelta. Vuelta número 5. Empezamos como siempre con un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Los aumentos, hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Como siempre, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos. Así que la pieza va a quedar más redondeada, sin que se formen los picos. Todas las vueltas que empiezan con puntos pares antes del aumento, como en la vuelta número 6, la primera serie dividimos en 2 partes iguales, así que tenemos 4 puntos, empezamos con 2 puntos bajos. El cambio hacemos solamente en la primera serie, en la primera repetición del motivo. Tenemos 2 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora, la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento, vamos a repetir 7 veces. Después nos deberían quedar 2 puntos bajos, así que terminamos la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Empezamos con 2 puntos bajos y terminamos con 2 puntos bajos. Así que ahora repetimos el motivo entero, que son 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos otras 6 veces más el motivo entero de 4 puntos bajos y un aumento. Y después tejemos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aquí también aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 7, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 5 puntos bajos y un aumento. Aquí no cambiamos nada, así que empezamos directamente con 5 puntos bajos. Y hacemos un aumento.
Así, de esta manera los aumentos nos coinciden, pero cada 2 vueltas. Aquí en la vuelta número 5 tenemos un aumento y ahora en la vuelta número 7. Pero en la vuelta número 4 el aumento tenemos antes. Repetimos el mismo motivo de 5 puntos bajos y un aumento, otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. El motivo deberíamos terminar con un aumento. Luego saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar esta vuelta deberíamos tener 56 puntos. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí la primera serie dividimos en 2 partes. Empezamos con 3 puntos bajos y un aumento y terminamos con 3 puntos bajos. Así que tejemos 3 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Seis puntos, un aumento. Repetimos la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento, otras 6 veces más. Después tejemos 3 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos. Ahora, vuelta número 9 es la última vuelta de la base. El motivo que corresponde a esta vuelta es 7 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 7 puntos bajos. Hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Como esta es la última vuelta del motivo, de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Así que terminamos la vuelta con un aumento. Y la vuelta número 9 cerramos de la siguiente manera. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo desde atrás hacia adelante por el primer punto de esta vuelta, cogemos el punto y lo sacamos hacia atrás. Ahora vamos a tejer 7 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 72 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. La primera vuelta vamos a tejer por detrás de la vuelta anterior, en la parte trasera del punto. Esta es la vuelta número 10. Así que tejemos 72 puntos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Después hacemos otras 6 vueltas más de 72 puntos bajos, que es vuelta número 11, número 12, número 13, número 14, 15 y 16. Y nos vemos en la vuelta número 17. Ya tengo las 7 vueltas hechas. Con estas 7 vueltas deberíamos llegar a la misma altura que el poliespan que vamos a colocar dentro. Pero antes de colocar el poliespan tenemos que hacer otra base igual que esta. Así que repetimos otra vez desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 9. La última vuelta ya podemos cerrar con un punto deslizado. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Ya tengo otra base hecha. Ahora en un trozo de poliespan recortamos este círculo, igual que la base, y lo colocamos dentro.
colocamos la base, deberíamos tener la misma cantidad de puntos en las dos piezas. Volvemos a coger el punto y vamos a tejer una vuelta más de 72 puntos bajos, uniendo las dos partes. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, cogemos de esta pieza cogemos el punto entero y de la parte de la pieza que tenemos por detrás solamente cogemos la mitad del punto, la parte de fuera. Y aquí hacemos un punto bajo. Y continuamos. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto bajo y cerramos la vuelta. Tenemos 17 vueltas. Ahora, vuelta número 18, vamos a tejer en punto alto. El motivo que vamos a repetir 12 veces es 5 puntos altos y un aumento de puntos altos. Empezamos las vueltas con 3 puntos de cadeneta. Estas 3 cadenetas sustituyen el primer punto alto. Así que contamos, un punto alto ya tenemos hecho. Dos puntos altos tenemos. Ahora el primer punto alto ya tejemos en el siguiente punto. No tejemos igual que antes, que para empezar la vuelta tejiendo en punto bajo, el primer punto hemos hecho en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Pero aquí el primer punto alto hacemos en el siguiente punto. Tenemos 2 puntos altos. 3. 4. 5 puntos altos y ahora un aumento de puntos altos. Un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio. Repetimos el motivo. 5 puntos altos. 1. 2. 3. 4. 5 puntos altos y un aumento de puntos altos. Un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Tenemos 2 repeticiones. Todavía nos quedan otras 10 repeticiones más. En esta vuelta vamos a aumentar 12 puntos. Así que al terminar la vuelta deberíamos tener 84 puntos. 84 puntos altos. Contando con las 3 cadenetas. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento.
antes del punto deslizado de la vuelta anterior. El punto deslizado saltamos igual que antes y ahora las vueltas cerramos en el tercer punto de la cadeneta. Así que en el tercer punto de la cadeneta hacemos un punto deslizado. El tercer punto de la cadeneta no es el mismo que el punto alto. Aquí todavía nos queda un punto. Este es el punto alto. Ahora, el motivo que nos corresponde a la vuelta número 19 es 6 puntos altos y un aumento. En esta parte, igual que en la parte de la base, en las vueltas donde tenemos puntos pares antes del aumento, vamos a dividir la primera serie en dos partes. Así que ahora tenemos 6 puntos altos. Así que vamos a empezar con 3 puntos altos y terminar con 3 puntos altos. Subimos 3 cadenetas, las cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Con este tenemos 2 puntos altos, 3 puntos altos, ahora hacemos un aumento. Y ahora la serie completa de 6 puntos altos y un aumento repetimos 11 veces. Después terminamos la vuelta con 3 puntos altos para completar la primera serie. Terminamos la última serie completa y ahora tenemos 3 puntos. Así que aquí tejemos 3 puntos altos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Vuelta número 20. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 7 puntos altos y un aumento. Subimos 3 cadenetas, las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos y un aumento. Y repetimos el mismo motivo de 7 puntos altos y un aumento, otras 11 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 12 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 108 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Ahora, vuelta número 21. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos altos y un aumento de puntos altos. Aquí también la primera serie dividimos en dos partes, así que empezamos la vuelta con 4 puntos altos. Subimos 3 cadenetas, contamos como un punto alto. Tenemos 2, 3, 4 puntos altos, ahora un aumento de puntos altos. Ahora, el motivo completo de 8 puntos altos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos, un aumento, repetimos 11 veces. Ya tenemos una repetición hecha de la serie completa, así que todavía nos quedan 10 repeticiones del motivo completo, que son 8 puntos altos y un aumento.
Después deberíamos tejer 4 puntos altos para terminar la vuelta y completar la primera serie. En esta vuelta también aumentamos 12 puntos, así que al terminarla deberíamos tener 120 puntos altos. Vuelta número 22. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 9 puntos altos y un aumento de puntos altos. Empezamos con 3 cadenetas. Las 3 cadenetas contamos como un punto alto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 11 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. En esta vuelta también aumentamos 12 puntos, así que al terminarla deberíamos tener 132 puntos altos. Vuelta número 23. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 10 puntos altos y un aumento de puntos altos. Dividimos la primera serie en dos partes, así que empezamos la vuelta con 5 puntos altos. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Tenemos 2, 3, 4, 5 puntos altos y ahora un aumento de puntos altos. Ahora la serie completa de 10 puntos altos y un aumento repetimos 11 veces. Después tejemos 5 puntos altos para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Vuelta número 24. El motivo que corresponde a esta vuelta es 11 puntos altos y un aumento de puntos altos. Empezamos con 3 cadenetas, nos sustituyen el primer punto alto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos y hacemos un aumento. El mismo motivo repetimos otras 11 veces más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta, aumentamos 12 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos altos. Vamos a hacer una vuelta más en punto alto, vuelta número 25. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos altos y un aumento. Dividimos la primera serie, así que empezamos con 6 puntos altos. Tenemos el primer punto alto, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos altos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 12 puntos altos y un aumento repetimos 11 veces.
Después tejemos 6 puntos altos para completar la primera serie, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta como siempre en el tercer punto de la cadeneta. En esta vuelta también aumentamos 12 puntos, así que al terminarla deberíamos tener 168 puntos. Tenemos 25 vueltas y 168 puntos. Ahora vamos a tejer 4 vueltas en punto bajo. Entonces, vuelta número 26. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 20 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. En esta vuelta vamos a aumentar 8 puntos, así que al terminarla deberíamos tener 176 puntos bajos. Para empezar la vuelta subimos un punto de cadeneta y todas estas vueltas que vamos a tejer ahora en punto bajo vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. Repetimos la misma serie otras 7 veces más. Aquí también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el primer punto bajo de esta vuelta. Vuelta número 27. Subimos un punto de cadeneta, podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Aquí vamos a cerrar la vuelta. El motivo que vamos a repetir durante esta vuelta es 21 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. El motivo repetimos 8 veces y también trabajamos en la parte posterior de la vuelta. ...21 puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ahora en la vuelta número 28 el motivo que nos corresponde es 22 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en dos partes, así que empezamos con 11 puntos bajos. Seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta. ...11 puntos bajos, ahora un aumento. La serie completa de 22 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Después deberíamos terminar con 11 puntos bajos para terminar la primera serie.
Y ahora la última vuelta en punto bajo, vuelta número 29. El motivo que repetimos 8 veces es 23 puntos bajos y un aumento. Seguimos trabajando en la parte posterior de la vuelta. ...23 puntos bajos... ...un aumento... Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 200 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora la labor debería quedar de esta manera. Estiramos bien las últimas vueltas para que la labor quede plana. Vamos a hacer una vuelta más y en esta vuelta vamos a añadir un alambre. Así que volvemos a colocar el punto. El alambre colocamos junto con la vuelta, entre el ganchillo y el hilo. El alambre debería tener un poquito más que el contorno de la cesta. Así que dejamos un trocito por este lado. Ahora hacemos un punto de cadeneta y ahora un punto deslizado. Un punto de cadeneta y un punto deslizado. Un punto de cadeneta, un punto deslizado. Y así continuamos durante toda la vuelta. Dejemos el último punto y para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto deslizado de esta vuelta. Un punto de cadeneta para asegurar. Cortamos el hilo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja y escondemos el hilo. Repartimos los puntos por todo el alambre para que la labor quede plana. Y bien redondita. Y ahora, si la labor quede blandita, podemos echar un poquito de apresto, que es almidón en spray. Y lo dejamos hasta que se seque. Ahora vamos a ver cómo hacer el asa. Formamos el primer punto, el extremo dejamos un poco largo. Hacemos 60 puntos de cadeneta.
Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos otros 5 puntos de cadeneta más. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el punto donde tenemos el marcador y ahí vamos a hacer un punto alto. Podemos trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Un punto alto. Ahora un punto de cadeneta. Otra vez vamos a hacer un punto alto, pero dejamos un punto sin tejer. Una cadeneta, un punto alto. Dejamos un punto sin tejer. Una cadeneta, un punto alto. Una cadeneta, un punto alto. Continuamos de esta manera hasta rellenar todas las cadenetas. Vamos a hacer una vuelta más alrededor de toda la labor. Y en esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 4 centímetros más que la tira. Giramos la labor. Hemos terminado por este lado. Ahora giramos la labor. Colocamos uno de los extremos del alambre entre el ganchillo y el punto. Subimos un punto de cadeneta. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos entre los puntos altos. Entonces, un punto bajo y otro punto bajo. Pasamos al otro espacio, hacemos un punto bajo, cogemos el hilo por debajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre. 2 puntos bajos entre puntos altos. Continuamos de esta manera hasta el otro extremo. Llegamos al otro extremo y aquí hacemos primero 2 puntos bajos igual que antes y para pasar al otro lado hacemos otros 2 puntos bajos más. Giramos la labor, dejamos el alambre bien pegadito a la labor y empezamos de nuevo. 2 puntos bajos. Saltamos el punto alto y hacemos otra vez 2 puntos bajos. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Antes de terminar la vuelta, estiramos bien toda la labor por el cable, por el alambre. Ahora doblamos el extremo anterior, adaptando a la forma de la labor, y tejemos cubriendo los 2 extremos.
Aquí podemos doblar también el otro extremo. Y aquí igual hacemos 2 puntos bajos. Cortamos el hilo, cerramos la... Este es el asa, pero antes de coserlo vamos a hacer 2 soportes para poder levantar los laterales. Así que el soporte tiene que tener la misma altura que el lateral de la cesta. Hacemos 22 puntos de cadeneta, el extremo también dejamos un poco largo. Formamos el primer punto, hacemos 22 puntos de cadeneta, que es más o menos la misma altura que el lateral. Ahora vamos a necesitar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito, como 4 centímetros más que el largo de las cadenetas, el alambre doblado. Colocamos el alambre junto con la vuelta entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, que es el primer punto por debajo del alambre. Tenemos que hacer 22 puntos bajos. Ahora colocamos el alambre, hacemos otros 2 puntos más en el mismo punto donde hemos hecho el último punto bajo para poder pasar al otro lado. 2 puntos bajos más, giramos la labor, dejamos el hilo fuera y aquí otra vez tejemos 22 puntos bajos. Cortamos el hilo bastante largo.
cerramos el punto, hacemos otra pieza igual que esta. Primero vamos a colocar los soportes. Clavamos los extremos del alambre en el poliespan. Si el alambre que sobresale es demasiado largo, tenemos que doblarlo o cortarlo. Ahora enhebramos una aguja y primero cosemos la parte de abajo, sujetamos un poquito para que no se salga. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Con estos dos soportes que hemos puesto, la cesta debería guardar la forma. Ahora damos forma al asa, la doblamos y también la vamos a coser. Y aquí ya tenemos la cesta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.